1941. El Valle Sagrado de los Incas fue el escenario de una carnicería que las autoridades locales intentaron disfrazar como un simple altercado rural. El clan Apasa decidió que el silencio no era una opción cuando su apellido fue arrastrado por el lodo. 15 hombres cayeron bajo el filo del acero en una noche donde los gritos fueron ahogados por el sonido del río Vilcanota. Estás a punto de descubrir cómo una simple ofensa verbal desencadenó un exterminio metódico que dejó a un pueblo entero en estado de shock durante décadas. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El aire en Urubamba, aquel año, era fino y cortante, cargado con el olor a tierra mojada y estiércol fresco que caracterizaba las mañanas de mercado. No existía la ley escrita que pudiera competir con el código no oficial que regía el altiplano. La ley del respeto. En un mundo donde la vida se medía en la dureza de las manos y la fertilidad de la tierra, el honor no era un lujo. Era la única moneda de cambio que garantizaba la supervivencia y el control del comercio. El clan Apasa, liderado por el anciano pero firme don Simón Apasa, había edificado su imperio de ganado sobre ese respeto, moviendo rebaños entre Cusco y la costa, una logística brutal que exigía tanto músculo como astucia. Eran hombres taciturnos, de miradas pesadas, que nunca levantaban la voz, pues sabían que un susurro bien colocado valía más que un grito vacío. Sin embargo, su dominio era un desafío constante para otros clanes que sentían el peso de la tradición y la necesidad de expandirse en un valle que apenas daba abasto para todos. La semilla de la tragedia no fue sembrada en la oscuridad de una emboscada, sino a plena luz del día, frente al bullicio de la feria de ganado, donde cientos de ojos eran testigos silenciosos y jueces implacables. El conflicto venía gestándose desde hacía meses, una lenta gangrena de disputas sobre rutas y precios, pero el catalizador fue una deuda mezquina, una cantidad de dinero que, en comparación con el volumen de los negocios de los Apasa, era insignificante, pero que había sido retenida por el clan Mendoza, una facción nueva y ambiciosa que buscaba probar su valía a través de la insolencia. El hijo menor de don Simón, Ricardo, un joven de 24 años que intentaba emular la frialdad de su padre, se acercó al puesto de los Mendoza para hacer el cobro final. Lo que sucedió a continuación fue un acto de teatralidad brutal, diseñado para humillar, para desmantelar un apellido frente a su clientela. No solo le negaron el pago, sino que el líder de los Mendoza, un hombre llamado Lucho, escupió al suelo a los pies de Ricardo y luego, con una sonrisa lenta que mostraba demasiados dientes, agarró al joven Apasa por el cuello de su poncho, no para golpearlo, sino para arrastrarlo unos metros por el polvo del mercado. El golpe no fue físico, fue quirúrgico. Fue un estigma público que la comunidad entera absorbió y retuvo, como la escarcha que se pega a la paja brava en las madrugadas andinas. Ricardo Apasa regresó a la hacienda familiar sin el dinero, con el rostro cubierto de polvo y la garganta seca. Pero lo que realmente le pesaba no era la tierra, sino el silencio que lo había acompañado desde el mercado hasta la puerta de su casa. Sabía que había fallado en el único mandato inquebrantable de su clan: preservar la dignidad. El anciano don Simón, un hombre cuya piel parecía cuero curtido por el sol y el frío, no necesitó que su hijo hablara. El rumor ya había viajado más rápido que cualquier caballo por el camino de Herradura. Los Apasa habían sido arrastrados por el lodo, y en la jerarquía cruel del valle, eso significaba que estaban muertos, o a punto de estarlo. La noche que siguió a la afrenta fue una noche de vigilia tensa y calculada, envuelta en una oscuridad que parecía absorber el sonido del Vilcanota. En la casa de hacienda de los Apasa, las lámparas de querosene ardían bajas, proyectando sombras largas y nerviosas sobre las paredes de adobe. No hubo lamentos, ni gritos de ira descontrolada. El dolor era interno, metálico, como el filo de un acero siendo afilado lentamente. Don Simón se sentó a la cabecera de la mesa de madera maciza, rodeado por sus 4 hijos mayores y Ricardo. La atmósfera no era de duelo, sino de un tribunal sombrío donde se dictaba una sentencia ineludible. El código de honor, que les había dado poder y riqueza, ahora les exigía un precio terrible. Si permitían que la ofensa quedara impune, si aceptaban la humillación pública sin respuesta, no solo perderían el control del comercio de ganado, sino que se convertirían en parias,
incapaces de cerrar un trato, incapaces de exigir respeto, condenados al olvido económico y social. 15, dijo don Simón, su voz raspada como piedra, rompiendo el silencio denso que se había instalado sobre la mesa. No preguntó si debían actuar, sino cómo. El número no era aleatorio, era el cálculo de los hombres que los Mendoza habían empleado en el mercado para rodear a Ricardo. La respuesta debía ser proporcional a la afrenta, pero amplificada por el terror. No se trataba de matar, se trataba de enviar un mensaje cincelado en el miedo que resonaría por generaciones. El incidente no sería un altercado, sería un acerto de cuentas definitivo, una purga metódica que restauraría la balanza del respeto a través del terror. Los 5 hermanos Apaza, herederos de la tradición implacable del altiplano, se levantaron de la mesa. No hubo necesidad de planificar rutas o estrategias complejas. Todos conocían la hacienda de los Mendoza, todos conocían los caminos menos vigilados. La única herramienta necesaria era el machete, el instrumento omnipresente de la vida rural andina, ahora transformado en el brazo ejecutor de un destino sellado. En el Valle Sagrado, la posesión de un machete no era un símbolo de violencia, sino de trabajo. Pero esa noche, bajo la luz espectral de la luna que se filtraba entre los picos nevados, el acero relució con una promesa diferente. Era el brillo frío de la justicia ancestral, el único lenguaje que Urubamba realmente entendía. Los Apaza se movieron con la precisión silenciosa que solo puede dar una decisión tomada en frío, desprovista de pasión, guiada únicamente por el imperativo de la supervivencia del clan. Se enfundaron en sus ponchos oscuros, que se fundían con la negrura de la noche, y dejaron atrás la hacienda, caminando hacia el río Vilcanota, cuyo murmullo constante y monótono sería el único testigo sonoro de lo que estaba por venir. El miedo ya se había instalado en el valle, pero aún no sabía dónde iba a dormir. El río Vilcanota, en esa hora profunda que precede al alba andina, era un susurro monótono y constante, un manto sonoro que cubría el Valle Sagrado y, crucialmente, engullía el sonido de las botas que pisaban la tierra helada. Los 5 hermanos Apaza no hablaban. No había necesidad. El plan no era una estrategia de guerra moderna. Era un acto de justicia arcaica, simple en su ejecución y devastador en su significado. Caminaban pegados a la oscuridad que ofrecían los árboles de eucalipto, sus ponchos oscuros transformándolos en extensiones de la noche misma. El frío era un castigo constante, un recordatorio del rigor del altiplano, pero no era el frío lo que les entumecía los músculos, sino la conciencia de la carga que llevaban, el peso del honor familiar y el filo silencioso del acero que empuñaban, oculto bajo la tela gruesa. La hacienda de los Mendoza, conocida como La Fortaleza, se alzaba al otro lado de una vasta extensión de campos de maíz cosechado, sus muros de piedra maciza proyectando una sombra imponente. Era un símbolo de la riqueza labrada a fuerza de ambición y, ahora, de la arrogancia que había desatado este acerto de cuentas. Vista desde la distancia, bajo la luz espectral de una luna menguante, la hacienda parecía dormida, complaciente, envuelta en la falsa seguridad que da la certeza de la impunidad. Los Apaza sabían que ese sueño era su mayor aliado. Los Mendoza, confiados en su poder económico y en el terror que inspiraban, habían relajado la vigilancia, creyendo que la humillación pública era suficiente para doblegar a cualquier rival. No entendían que el clan Apaza no se doblegaba, se afilaba. Cada paso que daban era una negación del miedo, una reafirmación del código. Ricardo, el más joven, caminaba en el centro, flanqueado por sus hermanos mayores, quienes le ofrecían una protección silenciosa, pero también una vigilancia implacable. Él era la razón del incidente, el catalizador, y su presencia era necesaria para cerrar el ciclo de la afrenta. Su corazón latía con una mezcla de terror y una fría resignación. No pensaba en la masacre inminente, sino en el rostro de don Simón, en el desprecio en la plaza del mercado. Para él, esta caminata no era hacia la violencia, sino hacia la redención de un nombre. A medida que se acercaban, la atmósfera cambió. El aire se hizo más denso, cargado no solo con la humedad del río, sino con la electricidad estática de un destino ineludible. Dejaron atrás el murmullo del Vilcanota y se adentraron en el silencio de los campos. Aquí,
El silencio era diferente. Era un vacío expectante, un telón de fondo perfecto para el drama que se desarrollaría. Se movieron hacia la parte trasera de la propiedad, donde se encontraban los corrales y los cuartos de los peones. El objetivo de don Simón no eran los patriarcas de la familia Mendoza, durmiendo en la casa principal, sino los 15 hombres que habían servido como instrumentos de la burla, los brazos que habían rodeado y arrastrado a Ricardo. El mensaje no debía ser solo de pérdida, sino de aniquilación de la infraestructura de poder. Se detuvieron al pie de una tapia baja que delimitaba los establos. El olor a estiércol, a animales y a paja húmeda era fuerte, familiar. Era el aroma del trabajo, el mismo aroma que ahora sería testigo de su perversión. Desde allí, podían escuchar los sonidos amortiguados de la hacienda, el resoplido de un caballo, el ladrido lejano de un perro y, sobre todo, el ronquido pesado de los hombres dormidos en los barracones adyacentes a los corrales. 15 hombres, 15 vidas. Un número calculado para garantizar que el terror se sembrara tan profundamente que nadie en el valle volviera a cuestionar la autoridad o la dignidad de los Apaza. El mayor de los hermanos, Mateo, un hombre de hombros anchos y mirada pétrea, hizo un gesto con la mano, el único comando necesario. Se deslizaron sobre la tapia con la agilidad silenciosa de depredadores acostumbrados a la caza nocturna. La luna, ahora alta, enviaba un rayo de luz plateada que se reflejó brevemente en el filo pulido de su machete. No había adornos en la herramienta, era puro acero, pesado y balanceado. En ese momento, el machete dejó de ser un instrumento de cosecha y se convirtió en la balanza que sopesaría el honor del clan. El primer barracón, una estructura larga de adobe y techo de paja, albergaba a la mayoría de los peones estables. La única puerta estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que un tenue y amarillento hilo de luz de una lámpara de aceite se filtrara hacia el exterior, un faro de negligencia fatal. Los Apaza se posicionaron, sus figuras oscuras y monolíticas contra la pared. No había prisa. La tensión no radicaba en la velocidad de la acción, sino en su inevitabilidad. Sabían que, una vez que cruzaran ese umbral, no habría retorno. La ley de los hombres del valle, que había sido escrita en acuerdos comerciales y respeto mutuo, estaba a punto de ser reescrita con la tinta fría del terror. La respiración de los hermanos era superficial, contenida. Escuchaban el ritmo colectivo de los hombres dormidos. Un ritmo de vida que estaba a segundos de ser interrumpido por el punto de ruptura. El aire se sentía más delgado, como si el oxígeno se hubiera retirado para no ser cómplice. La decisión de don Simón había despojado a este acto de cualquier vestigio de pasión. No era venganza caliente, sino ejecución fría, la cirugía necesaria para extirpar la infección de la humillación. Mateo Apaza fue el primero en moverse. Empujó la puerta de madera con una lentitud deliberada. El chirrido mínimo que emitió fue absorbido instantáneamente por la noche, o tal vez por el pánico que ya empezaba a emanar de los Apaza, un pánico que no era propio, sino prestado, el miedo que estaban a punto de entregar. El interior del barracón era un amasijo de cuerpos envueltos en mantas, algunos tendidos directamente sobre la paja. El olor a sudor, tabaco rancio y alcohol era abrumador. En el centro, una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes, revelando los rostros relajados de los hombres dormidos, ajenos a la fatalidad que había cruzado su umbral. Mateo entró, seguido por sus hermanos, cada uno moviéndose hacia un punto preasignado. No iban a gritar, ni a advertir. La eficiencia era el único honor restante. El silencio de la intrusión fue casi más violento que cualquier grito. Fue el silencio que precede a la tormenta en la montaña. El silencio cuando el rayo está a punto de caer. Y entonces, sin una palabra, sin un sonido más fuerte que el leve roce del acero al ser desenfundado, el incidente comenzó. El primer hombre no tuvo tiempo de despertar por completo. La oscuridad y el filo se fundieron en un instante brutal, una sombra que se abatió con la precisión de un verdugo, restaurando el equilibrio de una balanza cuyo fiel se había roto en el polvo de Urubamba. La noche silenciosa había comenzado su trabajo, y el valle sagrado estaba a punto de aprender el verdadero costo de una duda de honor. El acero encontró su objetivo con un sonido sordo, un suspiro de aire que no era de vida.
El cuerpo se desplomó sobre la paja con el peso de un costal vacío, y la lámpara de aceite, testigo forzada, parpadeó brevemente ante la sombra repentina, como si la luz misma se negara a presenciar el vaciamiento. No hubo grito. El miedo más profundo no necesita voz. Se manifiesta como un nudo frío en el estómago, un paralizante conocimiento de la fatalidad. Mateo Apasa no se detuvo a mirar. Su movimiento era fluido, aprendido en años de faenas duras, pero ahora despojado de cualquier propósito productivo. Era la danza macabra de la eficiencia. A su lado, sus hermanos operaban con la misma precisión mecánica, moviéndose entre las figuras envueltas en mantas. El barracón, que momentos antes había contenido la respiración colectiva del sueño, se llenó de un silencio nuevo y pesado, roto solo por el sonido rítmico, casi quirúrgico, del acero al descender. Los hombres de la hacienda, peones cansados por la jornada y quizá adormilados por el alcohol barato, no ofrecieron resistencia. Los primeros en despertar lo hicieron en el instante preciso de la colisión, sus ojos abriéndose a la penumbra solo para encontrarse con la silueta gigantesca de una pasa cerniéndose sobre ellos, el machete levantado contra la luz amarillenta. Era un despertar a la comprensión absoluta, el momento en que el cerebro registra el peligro y el cuerpo ya no tiene tiempo de reaccionar. Para ellos, el incidente no duró más que un destello, la luz final antes de la oscuridad eterna. Uno de ellos, un joven llamado Pedro, que dormía cerca de la puerta, logró incorporarse. No gritó, sino que emitió un sonido gutural, un lamento ahogado que quedó atrapado en su garganta como un hueso atascado. Vio a Mateo, cuyo rostro, iluminado desde abajo por la lámpara, parecía tallado en basalto. Vio a los otros Apasa, sombras moviéndose con propósito ineludible. Pedro no intentó huir, la escena lo había congelado, convirtiéndolo en una estatua de terror. La atmósfera del lugar se había vuelto densa, irrespirable, cargada con el peso psíquico de la muerte inminente. El joven solo tuvo tiempo de comprender que el respeto que se les había negado a los Apasa regresaba ahora, pero no como un acuerdo, sino como una factura pagada con la más alta de las monedas. El hermano menor, Elías, se acercó a Pedro. Elías era el más joven, y aunque su rostro estaba tenso por la adrenalina fría, sus ojos no mostraban duda, solo la aplicación de una tarea. Levantó el machete. El metal reflejó el pequeño incendio de la lámpara. Elías no miró a los ojos de Pedro. No había necesidad de personalizar el acto. No era odio personal, sino la ejecución de un mandato superior, la limpieza de una afrenta. El golpe fue rápido y eficiente. El cuerpo de Pedro se desplomó sin un espasmo, uniéndose al silencio que ya reinaba en el barracón. Mateo, mientras tanto, se movía entre los jergones, asegurándose de que la obra de su padre se completara sin fallas. Contaba en silencio. Cada cuerpo inerte era una confirmación del restablecimiento del orden. El aire se hizo más frío, no por la temperatura de la noche, sino por la ausencia de calor vital en la sala. La paja absorbía la humedad y el silencio. La violencia no se manifestaba en gritos ni en resistencia. Se manifestaba en el vacío repentino, en el silencio que se acumulaba capa sobre capa. Cuando terminaron con el primer grupo, los 5 Apasas se detuvieron por un momento, no para descansar, sino para escuchar. El silencio que habían creado era total, salvo por el sonido sordo y constante de la lluvia fina que había empezado a caer sobre el techo de paja. 10 cuerpos yacían ahora en el barracón. La lámpara seguía encendida, pero su luz parecía haber perdido intensidad, como si el horror hubiera consumido parte de su combustible. Mateo hizo un gesto hacia la salida. La sangre fría con la que habían entrado no se había disipado, se había solidificado en la resolución. Sabían que el peligro real no radicaba en la lucha, sino en el remordimiento futuro. Pero en ese momento, bajo el mandato de Don Simón, no había espacio para la duda. Eran instrumentos del destino, y su tarea era inmutable. Salieron del barracón, dejando atrás el olor a metal, paja y el aliento final. Afuera, la noche había profundizado su oscuridad. La llovizna era un velo fino que envolvía la hacienda, amortiguando cualquier sonido que no fuera el de sus propias botas al pisar la tierra húmeda.
Habían completado 2/3 de la misión. Faltaban 5 hombres. Estos 5 dormían en un pequeño anexo cerca de la casa principal de la hacienda, generalmente hombres de confianza o capataces. Este segundo objetivo era más delicado, requería más cautela. Si alguno de ellos estaba despierto o alertado, podría desatar el caos, lo que convertiría la ejecución en una batalla, y eso no estaba en el plan. El objetivo era la aniquilación silenciosa, no el martirio heroico. Se movieron bordeando la sombra de un gran algarrobo. El anexo era una construcción más robusta, con una única ventana alta y una puerta bien cerrada. La tensión, que se había aliviado ligeramente con la finalización del primer barracón, regresó, más aguda. Este era el punto donde la operación podía desmoronarse. Mateo se acercó a la puerta, su machete colgando relajado a su lado, aunque su cuerpo estaba tenso como un arco listo para disparar. Los hermanos se posicionaron a ambos lados, esperando. Mateo usó la punta de su machete para intentar levantar el pestillo. El metal rozó la madera con un sonido apenas perceptible, que en el silencio de la noche sonaba como un trueno distante. Desde el interior se escuchó un carraspeo. Uno de los hombres estaba despierto. El plan de la entrada silenciosa se había esfumado. La noche silenciosa estaba a punto de convertirse en la noche del acero. Mateo miró a sus hermanos. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y en esa mirada se comunicó la nueva instrucción. No había tiempo para la sutileza. Debían entrar y terminar el trabajo antes de que el hombre que había carraspeado tuviera tiempo de encender una lámpara, de comprender, de gritar. Mateo pateó la puerta con una fuerza brutal. La madera reventó alrededor de la cerradura con un estrépito seco que resonó en el valle. El ruido, el primer sonido violento de la noche, fue el verdadero punto de ruptura. Cruzaron el umbral. El interior del anexo no era completamente oscuro. Una pequeña brasa en un fogón cercano emitía un tenue resplandor rojizo que definía las formas. 3 hombres estaban tendidos en catres improvisados. El hombre que había carraspeado, un capataz robusto de nombre Ricardo, estaba sentado al borde de su cama, frotándose los ojos, todavía confundido por el estruendo. Su confusión se convirtió en horror puro al ver las siluetas armadas y monolíticas invadiendo su refugio. Ricardo intentó levantarse y gritar, pero la parálisis del miedo lo sujetó por un segundo vital. Vio el machete de Mateo elevarse, no como un arma de combate, sino como una herramienta de castigo divino, imparable e ineludible. El aire se saturó con el olor a terror. Los otros 2 hombres, despertados por el golpe de la puerta, apenas tuvieron tiempo de balbucear una pregunta antes de que los Apasa se abalanzaran sobre ellos. Esta fase no fue tan limpia como la anterior. Hubo un breve forcejeo, un par de golpes secos contra el adobe, y un gemido bajo que fue silenciado inmediatamente. La eficiencia no se perdió, pero la urgencia de la sorpresa rota obligó a los Apasa a ser más rápidos, más brutales en su aplicación. No era el calor de la batalla, sino la necesidad de completar el acerto de cuentas antes de que el eco del portazo alertara a la hacienda principal. En menos de un minuto, el anexo se sumió en el mismo vacío silencioso que el primer barracón. Los 3 hombres yacían inmóviles. Mateo dio un paso hacia atrás, respirando pesadamente, no por esfuerzo, sino por la descarga de adrenalina. Faltaban 2. Los Apasa salieron del anexo, sus siluetas ahora más oscuras, más definidas por el acto que acababan de cometer. El aire exterior, aunque frío y húmedo, se sintió menos opresivo que el interior de las habitaciones de la muerte. La lluvia había cesado, y la luna, liberada de las nubes, iluminó débilmente el patio. Los últimos 2 hombres eran guardias que, por lo general, dormían en un pequeño cobertizo cerca de la entrada principal, responsables de vigilar el ganado más valioso. Si habían escuchado el estruendo de la puerta, ya estarían alertas. La tensión alcanzó su punto máximo. Si estos hombres escapaban, o si lograban desatar a los perros guardianes, la huida de los Apasa sería comprometida y la represalia de don Simón sería severa. Mateo se deslizó hacia el cobertizo, moviéndose ahora con la cautela de un animal herido. El cobertizo estaba oscuro. No se escuchaba nada. Se acercó a la puerta,
que estaba cerrada con un simple pasador de madera. Hizo una seña a su hermano, Fausto, para que se preparara. Fausto, con el cuerpo pegado a la pared, asintió. Mateo deslizó el pasador lentamente. El roce de la madera contra el metal fue el único sonido audible. Abrió la puerta apenas 1 centímetro y esperó. El silencio era total. ¿Habían escuchado algo? ¿Estaban durmiendo profundamente? Mateo empujó la puerta y entró. El cobertizo olía a heno fresco y a cuero. Los 2 guardias dormían en camas de campaña, sus rifles descansando contra la pared. Estaban boca arriba, ajenos a la fatalidad que había entrado con el aire frío de la noche. La negligencia era el pecado capital en el valle, y ahora la factura estaba siendo cobrada. El último acto fue el más frío y rápido. No hubo sorpresa, ni forcejeo. Eran los últimos 2 números de una macabra contabilidad. Cuando Mateo salió del cobertizo, el amanecer aún estaba lejos. La misión estaba completa. 15 hombres habían sido silenciados en el lapso de 20 minutos. Los apazas se reunieron en el centro del patio, sus figuras inmóviles bajo la luz espectral de la luna. No hablaron. No hubo celebración ni alivio, solo el peso de la consumación. El aire que los rodeaba era ahora distinto. Había pasado de ser la noche del valle a ser la noche de la tragedia. El silencio que siguió no era el silencio natural de la madrugada, sino un silencio artificial, profundo y absoluto, el vacío dejado por 15 vidas. Era el silencio que anuncia que el honor, una vez roto, solo puede ser restaurado mediante la aniquilación total. El clan Apasa había pagado la duda de honor, y el Valle Sagrado, al despertar, encontraría su paisaje moral irreconocible. Ahora solo quedaba la huida y la espera de las consecuencias. El peso invisible del aire se había multiplicado. Ya no era solo la humedad del Valle Sagrado o el frío que calaba los huesos, sino el volumen de la muerte contenida, que flotaba sobre los adobes de la hacienda Valdivia. Los apazas se mantuvieron quietos, 5 sombras bajo la luz espectral que la luna moribunda proyectaba sobre el patio. Habían completado su aritmética macabra. 15 de los hombres de don Simón Valdivia, silenciados por la deuda de honor que el patrón se había negado a pagar. Mateo Apasa fue el primero en moverse, pero su movimiento no fue de alivio, sino de rigidez. Sentía la adrenalina retirándose de sus venas, dejando a su paso un vacío helado. La consumación del acerto de cuentas no trajo la euforia prometida por la sed de venganza, solo la terrible y definitiva certeza de que ya no había vuelta atrás. Eran forajidos, marcados por el destino. Dirigió una mirada a Fausto, su hermano, que se había apoyado contra el muro de la cocina, las manos todavía aferradas al mango del machete. Fausto tenía los ojos muy abiertos, reflejando la luna como espejos oscuros. El rostro de su hermano menor, Pedro, un muchacho que apenas había visto 20 años, estaba cubierto por una pátina de sudor frío, y su respiración era superficial, casi un jadeo. Los otros 2 Apasa, parientes lejanos pero leales hasta el final, mantenían una compostura pétrea. La dureza heredada de generaciones que entendieron que la vida en el valle se pagaba con sacrificio o con sangre. Mateo no preguntó si estaban bien. No había cabida para la fragilidad en esa noche. «Tenemos que irnos». Su voz fue un susurro áspero que sonó monumental en el silencio sepulcral. Ahora. No podían permitirse el lujo de la limpieza, pero sí de la cautela. Revisaron sus armas y se aseguraron de que no habían dejado nada que pudiera identificarlos más allá de la obvia autoría del clan Apasa. La firma de la venganza era deliberadamente clara, pero la evidencia física debía ser mínima. La hacienda principal, la casa de don Simón, permanecía oscura y silenciosa. La misión había sido específica: castigar a los hombres de Valdivia, a la fuerza de su poder y a la fuente de su arrogancia. El objetivo no era el exterminio total, sino un mensaje grabado con hierro frío y temor. La deshonra tiene un precio que se paga con vidas. Salieron del recinto de los barracones, caminando sobre la tierra húmeda que había empapado la lluvia de la tarde. Cada paso era una amplificación del peligro. El aire alrededor de la hacienda parecía vibrar con la inminencia del descubrimiento. Habían dejado los caballos atados a unos 300 metros de distancia, en la espesura de un bosquecillo de eucaliptos.
lo suficientemente lejos para que el ruido de los animales no alertara a los guardias, pero lo suficientemente cerca para una huida rápida. El camino de regreso a sus monturas fue tenso. Cada sombra, cada crujido de rama, se convertía en un posible perseguidor. Cuando finalmente llegaron al bosquecillo, los caballos relincharon suavemente al reconocer a sus amos. Montaron sin intercambiar una sola palabra. El ritmo de sus movimientos era instintivo, forjado por años de trabajo rural y ahora perfeccionado por la necesidad de la supervivencia. Mateo, a la cabeza, dirigió la tropa hacia el camino de herradura que ascendía hacia las alturas, lejos del fondo del valle y de las rutas principales. Necesitaban ganar altitud, desaparecer en la vastedad de la sierra antes de que el sol expusiera la magnitud de lo ocurrido. Mientras se alejaban, miró por última vez hacia la oscuridad donde yacía la hacienda Valdivia. Desde esa distancia, la hacienda era solo una mancha oscura, indistinguible de cualquier otra propiedad rural, ajena al abismo de violencia que guardaba en su interior. El silencio que dejaron atrás era un arma de doble filo. Por un lado, aseguraba su ventaja en la huida. Por otro, era el preludio de una tormenta que consumiría la paz del valle durante años. El valle sagrado de Urubamba comenzó a despertar con la primera luz grisácea, la hora azul, que precede al amanecer andino. En la hacienda Valdivia, la rutina era un reloj inquebrantable, dictado por el ciclo del ganado y la disciplina de don Simón. María, la cocinera principal, una mujer robusta y de pocas palabras, fue la primera en levantarse. Su tarea era encender el fogón y preparar el mate de coca para los peones antes de que salieran a la faena. Eran las 4:30 de la mañana. Al salir de su pequeña habitación adosada a la casa principal, notó la quietud inusual. No era la quietud de la madrugada, sino una ausencia total de ruido. Faltaba el habitual murmullo de los guardias que cambiaban de turno, el ladrido ocasional de los perros, que extrañamente no se habían escuchado durante toda la noche. Y, sobre todo, faltaba el olor a tabaco y a leña quemada que siempre emanaba de los barracones de los peones. María se encogió de hombros, atribuyéndolo al frío intenso. Se dirigió primero a la despensa, y luego, con la tetera en mano, se encaminó hacia el pozo que estaba cerca del primer barracón de los hombres. Fue entonces cuando vio la puerta del primer barracón, donde dormían los capataces y los hombres de confianza de don Simón, estaba abierta de par en par, golpeando suavemente con el viento helado. El pasador de madera que la aseguraba estaba destrozado, colgando de una astilla. María sintió un escalofrío que no provenía del frío. Los hombres de Valdivia eran rigurosos con la seguridad. Nunca dejaban una puerta abierta. Se acercó con cautela, sus sandalias de cuero arrastrándose sobre el barro seco. Desde la entrada, la oscuridad interior era casi impenetrable, pero el hedor no lo era. No era el olor a sudor y a heno rancio, sino un aroma metálico y pesado. Un olor que su mente rural asociaba inmediatamente con la carnicería, pero amplificado, distorsionado. Llamó. «¿Ricardo? ¿Están despiertos ya?» No hubo respuesta. Solo el silencio denso, un silencio que absorbía el sonido. Armándose de valor, encendió la pequeña linterna de aceite que llevaba colgada del cinturón y la levantó. La luz amarilla cortó la penumbra. Lo primero que iluminó fue una mancha oscura y vasta en el suelo de tierra apisonada, que se extendía desde la litera principal hasta el centro de la habitación. Luego, la linterna se detuvo en las figuras. Los hombres estaban inmóviles, las literas volcadas. El desorden era mínimo, lo cual era lo más aterrador. La lucha había sido inexistente. Parecía que la vida había sido succionada de sus cuerpos con una eficiencia brutal. María no vio vísceras ni el horror gráfico de la masacre, pero vio la postura antinatural de los cuerpos, la forma en que el silencio se había apoderado de sus bocas abiertas. Vio el peso de la violencia implícita, la evidencia de que aquello no había sido un robo ni una pelea, sino una ejecución. El machete, el arma del valle, había dejado su firma silenciosa en la escena. María soltó la linterna. El aceite se derramó y la llama se extinguió, sumiendo el barracón de nuevo en la oscuridad parcial. Por un instante, solo hubo el sonido de su propio corazón latiendo desbocado contra sus costillas.
La cocinera no pensó en el segundo barracón, ni en el cobertizo de los guardias. No necesitó ver el resto de la contabilidad para entender la magnitud del incidente. El hedor a muerte y el vacío de la vida la golpearon con la fuerza de un rayo. El grito que escapó de sus labios fue desgarrador. Un sonido primario que rasgó la noche silenciosa y se elevó sobre el valle sagrado, anunciando que la paz había muerto y que el acerto de cuentas había sido pagado en su totalidad. A casi 5 kilómetros de distancia, cabalgando hacia las primeras estribaciones de la montaña, Mateo Apasa escuchó el sonido. No fue el grito específico que llegó a sus oídos, sino la alteración del silencio. Un eco distante, agudo, que subía por el viento frío. Se detuvo en seco, levantando la mano. Detrás de él, los otros 4 Apasas se detuvieron. ¿Qué fue eso?, preguntó Fausto, su voz tensa. Mateo no respondió de inmediato. Había estado esperando ese momento. Había sabido que la tranquilidad era temporal, que la mañana traería consigo la furia de don Simón Valdivia y la ley del gobierno central, lenta pero inexorable. «Es el anuncio», dijo Mateo, manteniendo la mirada fija en el horizonte oscuro donde pronto aparecería el sol. La tragedia ha sido descubierta. El sonido del grito, ahora amortiguado por la distancia y el viento, era el pistoletazo de salida para la segunda fase del plan, la huida y la supervivencia. Habían restaurado el honor, pero a costa de convertirse en fantasmas que caminarían por la sierra, perseguidos por el fantasma de don Simón y la sombra de 15 hombres. Apretó las riendas de su caballo. El aire de la montaña era más puro, pero ya no podía purificar el acto que habían cometido. La fría verdad era que habían intercambiado la humillación pública por la proscripción eterna. «Vamos», ordenó Mateo, «antes de que el sol esté lo suficientemente alto para ver nuestra estela». Cabalgaban ahora bajo la inminente luz del día, pero el mundo que dejaban atrás se hundía en una oscuridad nueva y profunda. La noticia se extendería como un incendio forestal, desde Urubamba hasta Cusco, y el nombre del clan Apasa, que antes significaba comercio y orgullo, ahora solo significaría una cosa: la justicia brutal del machete, aplicada en la oscuridad de la noche. El Valle Sagrado estaba a punto de aprender que el respeto era la única moneda de cambio válida, y que la inflación de la arrogancia de Valdivia había resultado en una masacre. La ley de los hombres había fracasado. La ley del destino había prevalecido. En la hacienda, el grito de María había actuado como un detonante. Las mujeres de la casa principal, las pocas que quedaban en la madrugada, salieron de sus aposentos, confusas y asustadas. El pánico se propagó rápidamente. Un joven peón, que dormía en un pequeño cuarto cerca del establo, se atrevió a acercarse al barracón. Vio a María arrodillada en el umbral, temblando incontrolablemente, incapaz de articular palabra, solo señalando el interior. El muchacho, cuyo nombre era Julio, encendió un farol y entró. Su inocencia se hizo añicos en el momento en que la luz reveló la escena. El silencio era tan opresivo que parecía tener textura. Julio no era ajeno a la violencia. El valle era duro, pero la escala, la metódica y fría uniformidad de la carnicería, le heló la sangre. Corrió. No para alertar a don Simón, sino simplemente para huir del horror. El caos alcanzó la casa principal. Don Simón Valdivia, un hombre acostumbrado al mando y a la seguridad de su riqueza, despertó por el revuelo. Salió a la galería en bata, gritando órdenes, exigiendo saber qué sucedía. Cuando Julio, jadeando y al borde del colapso, logró balbucear que los Apasa habían estado allí y que todos estaban muertos, don Simón sintió que el mundo se le venía encima. La humillación que había infligido, el desprecio que había sembrado, había florecido en una cosecha de muerte. El viejo Valdivia, de 50 años y con el cuerpo marcado por la buena vida, bajó las escaleras de mármol de su mansión con una urgencia que no había sentido en décadas. Cruzó el patio, ignorando los sollozos de las mujeres, y se dirigió al primer barracón. Al entrar, la luz del farol que Julio había dejado caer iluminaba lo suficiente para que don Simón pudiera ver a Ricardo, su capataz principal, y a los otros hombres. No había heridas de bala, no había desorden de ladrones, solo el trabajo limpio y devastador de los machetes. Valdivia, el hombre que creía que su dinero y su influencia podían comprar el respeto y silenciar la plebe,
Se encontró cara a cara con la justicia primitiva del Valle Sagrado. La deuda de honor había sido cobrada. El impacto no fue solo el de la pérdida de sus 15 hombres, sino la comprensión inmediata de la firma. Apasa. No solo habían matado, sino que habían ejecutado el acto como una declaración. Era un desafío abierto, una guerra declarada entre clanes por el control moral y económico del territorio. Don Simón retrocedió, su rostro pálido y sudoroso. Su ira inicial se transformó en un terror helado. Los Apasa no eran bandidos, eran comerciantes, gente de honor, y si habían llegado a este extremo, significaba que la humillación había sido intolerable, y su venganza, total. Miró al este, donde las montañas comenzaban a teñirse de rojo. Sabía que los Apasa ya estaban lejos, ascendiendo hacia la libertad relativa de las alturas, mientras él quedaba atrapado en el valle, en la escena de la tragedia, con el peso de 15 vidas sobre su conciencia. La respuesta de Valdivia fue inmediata y feroz, aunque tardía. «Despierten a todos», rugió, su voz llena de una desesperación temblorosa. «Que nadie toque nada. Envíen un jinete a Urubamba. Avisen a la Guardia Civil. Digan que fue un ataque de bandoleros». Pero en su corazón, Valdivia sabía que ninguna mentira podría borrar la verdad de esa noche. Los Apasa habían ganado la batalla del honor. Ahora solo quedaba la guerra de las consecuencias. El Valle Sagrado había sido testigo de la noche de los machetes, y nunca volvería a ser el mismo. El silencio absoluto de la hacienda había sido roto, pero el silencio que había caído sobre el alma de don Simón Valdivia sería permanente. La orden de Valdivia, un rugido tembloroso en medio de la madrugada, encontró eco en el pánico de la hacienda. Un joven jinete, apellidado Quilla, fue escogido para la carrera desesperada hacia Urubamba. Partió antes de que el sol hubiese coronado los picos, cabalgando como si el mismísimo destino le estuviera pisando los talones, llevando consigo no solo el mensaje de la masacre, sino la versión distorsionada que Valdivia había fabricado en su terror. Un ataque de bandoleros. Mientras Quilla se perdía en la bruma matutina del valle, la hacienda Valdivia se convirtió en un nido de rumores y miedo contenido. Don Simón, ya vestido, caminaba por el patio como un espectro, su figura antes imponente ahora encorvada por el peso de la culpa y la inminente investigación. Había intentado imponer el silencio, pero el horror tenía una voz propia que se filtraba por las rendijas de las puertas cerradas y los sollozos ahogados de las mujeres. Valdivia sabía que la mentira sobre los bandoleros era frágil como el hielo delgado. La verdad, fría y afilada como un machete, esperaba bajo la superficie. Alrededor del mediodía, el sonido seco de las botas militares rompió la tensa calma. La Guardia Civil de Urubamba, liderada por el capitán Ernesto Rojas, llegó a la hacienda. Rojas era un hombre de barba cerrada y ojos escrutadores, curtido en las disputas de tierras y las reyertas de honor del altiplano. No era un hombre de escritorio. Conocía la dureza del Valle Sagrado. La urgencia del mensajero de Valdivia le había parecido exagerada, pero la cifra, 15 muertos, era innegable. Rojas no perdió tiempo en cortesías. Ignoró las quejas de don Simón sobre la invasión a su propiedad y se dirigió directamente al barracón. La escena no lo sorprendió por el hecho de la muerte en sí, sino por la manera. El capitán había visto peleas, borracheras fatales y venganzas pasionales, pero lo que encontró allí era diferente. Era metódico, casi administrativo. La luz dura del mediodía que se colaba por las aberturas del barracón iluminaba el patrón de la ejecución. Rojas se agachó, examinando los cuerpos sin tocarlos. No había signos de lucha prolongada. Los hombres habían sido sorprendidos en el sueño. Las heridas, aunque graves y definitivas, exhibían una uniformidad escalofriante. No era la rabia ciega del bandolero que mata por el placer del caos. Era el juicio frío de un verdugo que cobra una deuda. Dijo que fueron bandoleros, don Simón, dijo Rojas, con una voz baja y áspera, sin apartar la mirada del suelo cubierto de tierra y la evidencia del incidente. Valdivia, que lo había seguido, tragó saliva. El aire en el barracón era denso, pesado con el recuerdo del metal cortando la carne, a pesar de que las mujeres de servicio habían intentado ventilar el lugar. Lo fueron, capitán. Querían robar ganado, o quizás el cofre.
Mis hombres intentaron detenerlos. Rojas se irguió, limpiándose el polvo de las rodillas. Sus ojos se fijaron en Valdivia, un examen que desnudaba la mentira. Y no se llevaron nada de valor, ni un reloj, ni las pocas monedas que siempre guardan los peones. Rojas señaló un pequeño crucifijo de plata que aún pendía del cuello de uno de los fallecidos. Los bandoleros del valle son sucios, don Simón. Dejan desorden, revuelven. Esto hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la escena de la masacre. Esto es un acierto de cuentas. Es personal. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier acusación. Valdivia sintió que su máscara se resquebrajaba. La verdad del acerto de cuentas era tan conocida en el valle que negarla era insultar la inteligencia del oficial. Capitán, no sé de qué me habla. Yo solo sé que 15 de mis hombres han sido asesinados en mi propiedad. Exijo justicia. La tendrá, prometió Rojas, la palabra desprovista de consuelo. Pero la justicia en el valle tiene muchos nombres. ¿Ha tenido problemas recientes? ¿Disputas de honor? ¿Asuntos de comercio o deudas impagas con algún otro clan fuerte? Valdivia dudó, su mente luchando entre el orgullo de su clase y la necesidad de protegerse. Si admitía la humillación pública que había infligido a los Zapasa, admitiría que la masacre era su responsabilidad. Solo los problemas habituales con la plebe. Nadie con el temple para hacer algo así. Rojas sonrió, una expresión breve y amarga. ¿Nadie? ¿Ni siquiera la familia Apasa? El nombre, pronunciado en voz alta por un oficial de la ley, golpeó a Valdivia con la fuerza de un puñetazo. Se sintió expuesto. Los Apasa son comerciantes, gente de gentes, no criminales. Los Apasa son de las alturas, don Simón, y la gente de las alturas tiene una memoria larga y una forma de entender la justicia que no está escrita en nuestros códigos. Sabemos que hubo un altercado, sabemos que hubo palabras fuertes, sabemos que hubo una deuda de honor que usted creyó que podía ignorar. Rojas se movió hacia la salida. La investigación forense era simple en 1941. Contar los muertos, describir las heridas, múltiples cortes de arma blanca larga y registrar la ausencia de robo. La evidencia gritaba el nombre del clan. Don Simón, no me mienta más. Esto no fue un robo, fue una declaración. La firma de los Apasa está en cada una de estas víctimas. El problema ahora no es quién lo hizo, sino dónde están. El capitán Rojas desplegó un mapa del Valle Sagrado sobre la mesa de la casa principal. La hacienda de Valdivia estaba en la parte baja, cerca del río. Los Apasa, según los informes de los peones que habían visto sombras ascender en la madrugada, se dirigían hacia el norte y el este, hacia los pasos altos que conectaban con las regiones más inaccesibles del Cusco. Si se mueven rápido, en pocas horas estarán en la Puna. Ahí, don Simón, su dinero no nos sirve de nada. Ahí solo sirven la resistencia de los pulmones y el conocimiento de la tierra, y ellos tienen ambos. El despliegue de la Guardia Civil fue rápido, pero limitado. Rojas sabía que una persecución directa era una sentencia de muerte para sus hombres. Mal equipados para la altitud extrema, envió partidas pequeñas, hombres de confianza, con la orden de seguir el rastro en la medida de lo posible, pero su verdadero plan era bloquear las salidas clave y alertar a los puestos militares de las provincias vecinas. La cacería de los Apasa había comenzado, pero no era una cacería de bandidos. Era una guerra de paciencia contra hombres que habían regresado a las sombras de las montañas, protegidos por el código no escrito del honor rural. El capitán Rojas pasó el resto de la tarde interrogando a los testigos, tratando de reconstruir los minutos exactos de la noche silenciosa. Pero todos solo podían ofrecer fragmentos: el grito de María, el farol de Julio, el silencio después del horror. Nadie había visto a los atacantes, solo su rastro de devastación. El mito de la invisibilidad de los Apasa, gente que se movía sin dejar huella, comenzaba a crecer. En Urubamba, la noticia se esparció como pólvora seca. 15 hombres de una de las haciendas más ricas del valle asesinados a machetazos. La versión oficial de bandoleros duró menos que el trayecto de un jinete. La gente del pueblo, conocedora de la rivalidad histórica, susurraba el nombre de los Apasa.
no con miedo, sino con una mezcla compleja de terror y respeto. El respeto que don Simón había intentado comprar y pisotear había sido restaurado a sangre fría. La tensión se hizo palpable. Los comerciantes del valle temían represalias de Valdivia, que aún tenía el poder y la influencia para aplastar a cualquiera que se atreviera a apoyar a los Zapasa. Los Zapasa, por su parte, se habían convertido en fugitivos legendarios. El Valle Sagrado se dividió en dos: aquellos que condenaban la brutalidad de la masacre y aquellos que entendían la necesidad de la venganza. Don Simón, abandonado en la hacienda bajo la vigilancia de 2 guardias, sintió el peso de las consecuencias. Había perdido a sus hombres. Su reputación estaba manchada y la ley, que él creía tener de su lado, ahora lo veía con sospecha. Miraba las montañas, ahora azules y frías bajo el crepúsculo, y sabía que en algún lugar de esa inmensidad, los Zapasa lo observaban. Ellos habían cumplido su palabra, habían cobrado la deuda, y ahora, el viejo Valdivia solo podía esperar el siguiente movimiento en este juego de ajedrez sangriento, iniciado por su propia arrogancia. La paz había muerto en Urubamba, reemplazada por la sombra alargada del miedo y la promesa de una persecución que definiría el futuro del valle. El ascenso de los Zapasa no fue una huida, sino un regreso a la única matriz que conocían, la montaña que los había parido. 5 hombres, cargando el peso invisible de 15 vidas arrebatadas y la promesa cumplida del acerto de cuentas, se movían a través de la oscuridad residual que precede al alba andina. La luna, un gajo helado en el cielo sin nubes, los guiaba sobre senderos que solo la memoria genética de los pastores podía trazar. Cada bocanada de aire en la altitud era un castigo, un cuchillo frío que les rasgaba los pulmones, pero era un castigo preferible a la humillación que habían soportado. Mateo Apasa, el más joven, pero el líder silencioso de la expedición de venganza, no sentía el triunfo, sentía el frío. Ese frío metafísico que penetra hasta los huesos y te recuerda la insignificancia de la vida humana frente a la majestad pétrea del altiplano. Su cuerpo se movía por inercia, por el impulso de la supervivencia que había sido el motor de su clan durante generaciones. Sabía que en la puna, la ley de los hombres del valle se disolvía. Allí arriba, la única ley era la del silencio, la resistencia y el respeto por los picos tutelares. Si el capitán Rojas enviaba a sus hombres, la altura los devoraría antes que el clan Apasa tuviera que levantar un machete de nuevo. A medida que el sol anunciaba su llegada tiñendo las crestas de un color púrpura y naranja violento, los Apasa se internaron en un laberinto de acantilados y pastizales secos. Su estrategia era simple: desaparecer. No dejar rastro, no encender fuego, confiar en las cuevas que habían servido de refugio a sus ancestros. Habían pasado de ser comerciantes respetados a ser sombras buscadas. Pero en sus corazones, la deuda estaba saldada. La mancha en el honor de su familia había sido lavada con la sangre de los Valdivia. Ahora, el destino era incierto, pero la dignidad estaba intacta. El valle, abajo, era solo un recuerdo brumoso y corrupto. Mientras el clan se fundía con las rocas, en Urubamba, el capitán Rojas sentía cómo la presión se condensaba hasta volverse irrespirable. La matanza de 15 hombres no era un incidente local, era un terremoto político. Los telegramas llegaban desde Cusco y Lima, exigiendo una respuesta inmediata y la captura de los bandidos sediciosos. Rojas, un hombre de orden y pragmatismo, odiaba la palabra sedicioso. Esto no era política, era tragedia humana. Era un código de honor que había chocado brutalmente con la codicia. Rojas estaba atrapado entre la burocracia que exigía una masacre mediática y la realidad del terreno que le advertía que cualquier intento de asalto frontal a la puna sería un suicidio para su guardia civil. Sus hombres eran efectivos en el control de carreteras y la vigilancia de pueblos, no en la guerra de guerrillas a 4.000 metros de altura. «No podemos enviar una columna, mi capitán», dijo el teniente Gutiérrez, un cusqueño que conocía la ferocidad del clima. «Los Zapasa nos verán venir desde kilómetros. Ellos tienen la ventaja de la tierra». Rojas golpeó la mesa, frustrado. El mapa del Valle Sagrado parecía burlarse de él. Las rutas de escape eran innumerables. «Entonces jugaremos a su juego»,
declaró Rojas, encendiendo un cigarrillo con manos firmes. Bloquearemos las salidas. Alertaremos a los puestos de control en Calca y Lares. Los Apasa necesitarán provisiones tarde o temprano, o dinero, o un error, y estaremos esperando. El capitán Rojas sabía que la clave no estaba en la fuerza bruta, sino en la red de información. Pero esa red estaba rota. Los campesinos, los pastores, la gente que vivía al margen de la influencia de Valdivia, guardaban un silencio espeso, casi sagrado. El miedo a Valdivia era grande, pero el respeto por la audacia de los Apasa era mayor. El pueblo no los veía como asesinos, sino como ejecutores de una justicia ancestral. Este pacto de la montaña era el muro más impenetrable que Rojas enfrentaba. Mientras la Guardia Civil organizaba la vigilancia en los Pasos Bajos, en la hacienda de Valdivia, el aire era espeso con el resentimiento y la sed de venganza. Don Simón, aunque oficialmente bajo protección, era un prisionero de su propia desgracia. Su poder, forjado en décadas de intimidación y transacciones turbias, se había desmoronado en una noche. La humillación era insoportable. Don Simón no confiaba en la lentitud metódica de Rojas. La ley era una herramienta para él, no un principio. Si la ley fallaba, él tenía otras herramientas. En la penumbra de su biblioteca, con un vaso de ron temblando en su mano, Valdivia recibió a dos hombres. Eran figuras conocidas en los bajos fondos de Cusco. Rastreadores, exconvictos, hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio por una buena suma. Sus nombres eran irrelevantes. Lo importante era su habilidad para moverse sin moral ni escrúpulos. Los quiero vivos o muertos. Pero si los traen muertos, quiero verlos. A los 5, la voz de Valdivia era un susurro ronco, privado de la arrogancia que lo caracterizaba. La recompensa triplica lo que la guardia ofrece, y nadie debe saber que trabajaron para mí. Los hombres, curtidos y con ojos de depredador, asintieron. Para ellos, los Apasa no eran vengadores de honor, sino una bolsa de oro caminando por la puna. Esta decisión de Don Simón introdujo una variable oscura y volátil en la cacería. El enfrentamiento ya no sería entre la ley y el fugitivo, sino entre el fugitivo y la brutalidad pura del mercado negro. El conflicto se había degenerado. La noticia de la recompensa no oficial, aunque susurrada, llegó a las orejas de Rojas a través de un soplón nervioso. Esto enfureció al capitán más que cualquier otra cosa. Valdivia estaba comprando una guerra privada, poniendo en riesgo la estabilidad del valle. Valdivia está jugando con fuego, gritó Rojas a Gutiérrez. Si esos cazadores los encuentran, no habrá juicio, no habrá justicia, solo otra masacre. Y esta vez seremos nosotros los que tendremos que limpiar su desorden. Rojas entendió la nueva urgencia. Su misión ya no era solo capturar a los Apasa, sino encontrarlos antes que los mercenarios de Valdivia. Si los Apasa eran asesinados por matones a sueldo, el mito de su venganza se cimentaría, y la furia del clan Apasa, el resto de sus parientes en las alturas, se desataría en una espiral de violencia que podría durar años. El incidente amenazaba con convertirse en una guerra de clanes. La persecución se intensificó. Rojas envió mensajes codificados a sus contactos en la sierra, pidiendo la ayuda de chasquis, mensajeros rápidos que conocieran las rutas de los Apasa. Necesitaba ojos en las alturas, pero la lealtad de esos ojos era dudosa. Mientras tanto, los cazadores de Valdivia, más rápidos y menos visibles que la Guardia Civil, iniciaron su ascenso. Eran sombras que se movían por la noche, guiados por el olor a dinero y la promesa de impunidad que Don Simón podía garantizar. La tensión en el Valle Sagrado se elevó a un punto de quiebre. Los comerciantes cerraron sus tiendas temprano. Las familias se quedaban dentro, escuchando el viento frío que bajaba de las alturas. Sabían que, en algún lugar de esa inmensidad, 5 hombres luchaban por su vida contra el frío, contra la ley, y ahora, contra la avaricia de otros hombres. El capitán Rojas, observando las montañas desde su puesto improvisado en Urubamba, sintió la inutilidad de su posición. Él era un hombre de leyes en una tierra donde la ley era solo una sugerencia. Él perseguía a criminales, pero ahora, él también estaba persiguiendo a otros criminales que perseguían a sus criminales. La justicia, pensó con amargura,
Era un concepto maleable y esquivo en los Andes. Y en el centro de este laberinto moral, los Zapasa, los ejecutores de la tragedia, se elevaban, convirtiéndose de hombres de carne y hueso en símbolos de la resistencia andina, envueltos en la leyenda que la propia crueldad de Valdivia había forjado. El valle esperaba, conteniendo el aliento, el inevitable punto de ruptura, donde la montaña decidiría el destino de todos. La persecución se había elevado a las regiones donde el aire se adelgazaba y el aliento se convertía en vapor helado. Los Zapasa, guiados por el instinto ancestral y la memoria de rutas olvidadas, buscaban refugio en el corazón de la Puna, un desierto de altura donde solo el Ichu y la piedra desnuda ofrecían consuelo. El ascenso no era solo físico, era una marcha hacia la purificación o hacia la aniquilación. Ya no eran los hombres arrogantes que habían ejecutado el incidente. Eran espectros, sus rostros curtidos por el viento cortante, sus cuerpos doloridos por la falta de sueño y la escasez. El mayor de los Zapasa, el taciturno Pedro, sentía el peso de la tierra en sus hombros. Habían cumplido con el honor, pero el precio era la desolación total. Miró hacia sus hermanos y primos. El joven Mateo, que tosía con un sonido seco y peligroso, y el fuerte Dionisio, cuya mirada se había apagado en una resignación silenciosa. El machete, envuelto en un paño grueso y sujeto a su cinturón, se había convertido en una reliquia pesada, un recordatorio mudo de la sangre derramada. No era la Guardia Civil lo que Pedro temía ahora. Rojas y sus hombres eran lentos, atados a los procedimientos. El verdadero terror venía de abajo, rápido y silencioso, moviéndose como serpientes entre las rocas. Los cazadores de Valdivia no buscaban la ley, buscaban el oro y el regocijo de la matanza. Una noche, cerca de una grieta rocosa que prometía un refugio temporal, Pedro sintió el cambio en la atmósfera. El silencio de la Puna, usualmente puro y absoluto, estaba contaminado. No era el viento. Era el sonido de una piedra rodando donde no debía. Eran sombras que se movían con una cadencia demasiado profesional para ser pastores perdidos. Nos encontraron, susurró Pedro, su voz apenas una exhalación en el frío. Dionisio y Mateo se prepararon con la desesperación del animal acorralado. Habían subido a este lugar inhóspito para morir en sus propios términos, si era necesario. Preferían la muerte fría de la montaña a la humillación de la prisión, o peor aún, a ser desmembrados por los mercenarios de Valdivia. El enfrentamiento fue breve, brutal y contenido por la inmensidad del paisaje. Los cazadores, dos figuras robustas y armadas con rifles de repetición, emergieron de la oscuridad con la confianza que da el saber que la presa está exhausta. Gritaron demandas, promesas de dinero si se entregaban, pero las palabras se perdieron en el viento. Los Zapasa no respondieron con palabras, respondieron con el código de la sierra, la defensa final. No hubo tiempo para tácticas elaboradas. Fue un choque de carne y metal en la penumbra. Los machetes, diseñados para el trabajo agrícola y la venganza rápida, se enfrentaron al sonido seco y cortante de los disparos. El primer sonido que rompió el silencio fue un gemido ahogado, seguido por el sonido metálico de un rifle cayendo sobre la roca. Luego, un silencio más profundo, roto solo por la respiración agitada y el viento. La violencia fue implícita, pero su resultado era inconfundible. En el juego de sombras, el acero de los Zapasa había encontrado su marca, pero no sin un costo devastador. Cuando el capitán Rojas y el suboficial Gutiérrez, guiados por el eco distante y errático de los disparos, llegaron al pie del promontorio al amanecer, encontraron una escena que no era de justicia, sino de fatalidad. La luz grisácea del amanecer andino revelaba el punto de ruptura de la noche. Cerca de la grieta rocosa yacían dos cuerpos. Uno era uno de los cazadores de Cusco, su cuerpo desmadejado, su rifle a unos metros. El otro era Mateo Zapasa, el más joven, cuya tos se había silenciado para siempre. No había sangre visible, solo la postura quebrada que indicaba un final repentino y violento, probablemente por un disparo o una caída mortal mientras luchaba. La montaña había reclamado su parte. Rojas se acercó con cautela. La escena olía a pólvora vieja y a desesperación.
No había rastro de los otros Apasa. Pedro, Dionisio y los otros 2 que completaban el grupo de 5, ni del segundo cazador. «Señor, ¿qué pasó aquí?», preguntó Gutiérrez, con la voz baja por el respeto al silencio sepulcral. «La montaña decidió, Gutiérrez, no la ley», respondió Rojas, con una amargura que le corroía el alma. Valdivia consiguió su matanza, pero no su venganza. Rojas inspeccionó la zona. Había huellas en la tierra helada, algunas de botas de la ciudad, otras de hojotas andinas, que se dirigían hacia la cima, donde la niebla de la mañana se condensaba en una muralla blanca e impenetrable. Era obvio, los Apasa restantes, aunque heridos o exhaustos, habían continuado su ascenso, llevándose consigo al segundo cazador de Valdivia, vivo o muerto, o simplemente habían desaparecido en la espesura del páramo. El capitán Rojas supo que la persecución había terminado, no por su decisión, sino por el decreto del destino. Intentar seguir a los hombres en esas condiciones, sin saber su estado o la ruta que habían tomado, era un suicidio. «Dejemos a los muertos donde están por ahora. Bajaremos solo con lo necesario para el informe», ordenó Rojas, sintiendo el fracaso de su misión. Había fallado en llevar a los Apasa ante un tribunal, pero había logrado algo más importante. Había impedido que Valdivia convirtiera la justicia en una carnicería sin fin. La noticia del incidente, en la Puna, se filtró rápidamente. La Guardia Civil informó que los 5 Apasa habían sido dispersados y que 2 cuerpos habían sido recuperados, uno de ellos identificado como un maleante de Cusco. La versión oficial era vaga y llena de agujeros, diseñada para apaciguar a la prensa y a los terratenientes. Pero en el Valle Sagrado, la verdad era más potente que cualquier informe oficial. Los Apasa no habían sido capturados, habían sido absorbidos por la montaña. Se convirtieron en una leyenda viva, los espíritus vengadores que habían desafiado al poder de los hacendados y se habían reído de la ley de los blancos. Don Simón Valdivia, al recibir la noticia de que sus mercenarios habían fracasado y que el cuerpo de Mateo Apasa era todo lo que la ley podía ofrecerle, sintió un vacío gélido. Había perdido a 15 hombres, su honor y ahora el dinero invertido en la venganza. La deuda de honor se había pagado con sangre, pero la humillación permanecía. Valdivia se convirtió en un recluso en su hacienda, un hombre que había ganado todas las batallas legales, pero que había sido derrotado por la moralidad ancestral de la tierra. Su poder se convirtió en ceniza, su nombre en un susurro de advertencia. El Valle Sagrado regresó a un estado de tensa calma. El comercio de ganado se reorganizó, pero la sombra del clan Apasa persistió. Se decía que los 3 Apasa restantes se habían unido a comunidades remotas en la selva alta o que se habían convertido en chasquis invisibles, vigilando el valle desde lo alto, listos para descender si el honor del clan volvía a ser pisoteado. El capitán Rojas, de regreso en Urubamba, miró el expediente cerrado de la noche de los machetes. Había un vacío en las páginas, un espacio reservado para la justicia que nunca llegó. Entendió que, en esa tierra, la ley del hombre era un susurro efímero frente al rugido de la montaña y el peso inmutable de la tradición. Los Apasa habían desaparecido, pero su acto de violencia, motivado por la defensa de su dignidad, había reescrito las reglas de poder en el valle. El sol se puso sobre Urubamba, pintando las cimas andinas de un rojo profundo. Era el mismo rojo de la sangre y el honor. Rojas cerró la carpeta. El silencio que siguió a la tragedia no era paz, sino la expectativa helada de la historia esperando su siguiente acerto de cuentas. Y en la oscuridad que descendía, el valle sabía que el verdadero poder residía en la memoria, y que la montaña, al final, siempre protegía a sus hijos, incluso aquellos cuyas manos estaban manchadas de venganza. El mito había nacido.